Me va muy bien. Me va muy bien. Pam, pam, pam. A ver si tienen que tomar. Vale, y luego yo ya... Me voy abajo un rato, ¿eh? Agradecer al Ayuntamiento, comarca, Las patatas sí que han sobrado muchas. Luego pues faltan, pero Buenos días. Las patatas y las otras, de momento la mitad. sí, que hay. Hay gente en el pueblo que lo... Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Dónde se pone esto? Que me ha dicho. El tejo, ahí en el tejo. ¡Allí! Ahora, porque aquí no se puede subir el coche, entonces hay que ir a por los juegos. Pero cuando vengamos ya para Eso es un momento. Ahora vamos y pegamos también los carteles. He hecho también carteles del baño para que la gente lo vea. Esto para nosotras. Si estamos sentadas no se va a ver. ¿Te quitas? ¿Qué hay? Así de pronto no se ve tan bien. Sí, a ver, sí. Con las cantadoras, qué bien. Pero bueno, si esa puntilla la tengo yo ya puesta. Vale, a ver, una cosa, no pongáis nerviosas, ¿vale? Estoy a por llorar y No, yo es que no voy a hablar, así que si hablo será muy poco. Vale. Pues Como un tú puedes decir, por orfeal. ejemplo, lo del final. la Tere que lo ensayaba. Pues si quieres puedes decir tú todo eso de... Por suerte se han recuperado las fiestas de agosto, ahora se hace un festival de música Majísimo. al que decimos, por favor, apóyennos. No está de más, van a Muy venir bien. políticos. Mira, caraquina. Viene la diputada. Viene la diputada. Aprovechar. No, ya ha dicho Jorge que fatal. Que no les llega para todo. Pero viene la diputada. Presionarle. Pues eso. Entonces yo digo del final. Sí, lo de las fiestas, lo del festival. Y luego le podéis decir a Bea, ¿has visto, Bea, qué picoteo que hemos montado? Que soltamos unos perricos. A ver si sueltas algo. ¿Sueltas unas perricas para el festival? Y tú digo, hombre, pero hay una subvención, no nos llega. Tú mira a ver si esta semana puedes hacer algo. Bueno, es lo que hago cuando vienen, ¿eh? Escucha, que paso vienen, ¿eh? Que paso vienen para que les... Tienes que imaginarte que estás en el salón de tu casa. Tienes que imaginar que estás en el salón de tu casa. No, sí, es que ahí iría, cosa que hablamos y ¿Lo conoces? Este es mi hijo. sí, un día que vine, sí, no, Al revés, por lo recibí. un día que... ¡Anda Ah, ya! al revés. Vale, tía, vamos a por el... Que la chica esta que... Ahora sí se va a hacer, se sale el café. Y me voy a cambiar de letras. Pero estas bolitas... ¿Me cambio en tu baño, Gloria? Oye, El vestuario, ¿que subir a la habitación o bien? el camerino. ¿Qué movido tú? Ah, ¿te remedias ahí? Digo, oye, el otro día se me olvidó porque le preguntaba a Diego que me iban a sacar un poco como narrador de todo bien. Digo, se me olvidó el otro día cómo se comía en el campo. Te callas, no lo noto y si te olvida y lo pasaré. Vamos.
he conocido, he vivido, pero sobre todo, he leído. He leído grandes historias y hoy voy a leer una muy especial, una que me han hecho llegar de Las Parras de Martín, una historia que habla de sus vecinas, de sus vecinos, de su gente, de aquellos momentos en los que este pueblo olía a tierra mojada. ¿Cómo era el trabajo en el campo, abuelo? Pues un poco pesado, porque por la mañana nos levantábamos a las 3 de día y les echábamos de comer a los animales. Entonces, mientras ellos comían, nosotros preparábamos los utensilios para ir al campo. Llegábamos al campo, o sea, terminábamos de comer los animales, almorzábamos nosotros, nos íbamos al campo y cargados con el jugo, el aladro y las arreas de comer los animales, que les echábamos de comer también al mediodía. Entonces, al mediodía parábamos a comer. Una de las veces se me echó a revolcar el macho antes de marcharse del campo y digo, este se va a casa y no vamos a poder trabajar. Cogí y me agarré a la punta de la soga de atrás y corriendo como las liebres detrás del macho, no podía brincar, me hacía brincar unos lincos que pagué. Al final me meto por allí por unos campos que había, me pongo al cruzado y cuando lo veo que estaba cruzado el macho en el camino, le pego un tirón y lo tiré tripa arriba. Mi hermano, que iba por el otro lado a recogerlo, llegó antes que se levantara y lo cogimos y a labrar otra vez. Eso fue la primera que nos tocó. Después volvimos a labrar hasta el mediodía. Al mediodía paramos a comer, que parábamos hora y media, un poco a descansar para que comieran los animales y nosotros también descansábamos un rato. Y luego llegaba, que era tan pequeño yo, que con el jugo, y eso no podía echárseles a los machos yo solo. Tenía que venir mi padre, que estaba manco, a ayudarme a echárseles a las caballerías para poder trabajar por la tarde. Qué duro era el trabajo en el campo. No todo era el trabajo duro del campo, pero iba toda la familia a trabajar al campo, ¿verdad, abuelo? Toda familia. Pero esto normalmente era en verano, porque cuando se labraban nada más íbamos, normalmente 1 o 2 íbamos solamente al campo, no íbamos más. Pero nos tocaban muchas horas de trabajo. ¿Cómo eran esos inviernos donde no teníamos que ir a la siembra, abuelo? Pues como helaba tanto y nevaba mucho, pues en casa teníamos que limpiar por ahí los árboles, los ribazos, las malas hierbas y volvemos a trabajar otra vez las tierras, pero bajadas. Y cuando eso nos íbamos a hacer taicas por ahí para hacer más regadío. Y nosotros hicimos una taica en el chorrerero, que ahora por cierto entran todos por allí para ver las cascadas de arriba. Entonces en esas cascadas nos pegamos 2 o 3 inviernos, venga a picar allí, hasta que dimos el corte en la piedra para poder pasar por allí. Y los regamos solamente un año, al otro año siguiente ya no regamos más, o sea que lo perdimos todo. El duro trabajo del campo daba la harina, el grano. ¿Qué hacíamos con el abuelo? Pues lo tirábamos, bueno, sembrábamos lo primero y después de sembrarlo pasaba el invierno y a la primavera ya ibas a limpiar las malas hierbas y luego ya cuando se ponía en color íbamos a segábamos a faz, entonces todo. Y me acuerdo que un día fuimos al mediodía, ya cuando íbamos a segar con la faz, aquel día hacía un calor tremendo. Nos fuimos para comer y mi madre había tendido una manta en el suelo para comer allí todos juntos. Estábamos 5 o 6 en la familia, todos estábamos allí en el campo para segar. Entonces, en aquel momento llegaron. O sea, nos rodeábamos todos con la cuchara allí y el perón en el medio y todos a comer sentados en el suelo a comer todos del perón. Una vez que terminábamos la comida, ya descansábamos un rato también. Descansábamos, pues a lo mejor 1 hora o por ahí.
Pero por la tarde otra vez, cogíamos otra vez y empezábamos a volver a la hora, o sea, a segar. Pero de todas maneras, éramos mucho trabajo muy duro y aún así éramos felices. Aún se escuchan zagales gritar por estas calles, reír y jugar en la era. ¿Cómo era la infancia en el pueblo, abuela? Muy bonita, muy bonita. Yo recuerdo mi niñez, digo, qué bonita era, qué lástima que no volviera. Pues muy bien. Por la mañana nos levantábamos los chicos y íbamos al cole, que teníamos 2 aulas. Unas para las chicas y otras para los chicos. Y entonces, pues al recreo teníamos un maestro para las chicas, una maestra para las chicas y un maestro para los chicos. Y luego pues ya entrábamos por la mañana temprano, a las 9 entrábamos al colegio, luego a las 12 salíamos. Y nada, a media mañana jugábamos en el patio y las chicas cantábamos mucho, bailamos, jugábamos al teje, que está allí marcado, teníamos que ir con un pie empujándole. Luego pues jugábamos al corro de la patata, jugábamos a la comba, cantábamos las canciones y eso. Y luego íbamos a las 12, salíamos, íbamos a comer a casa. Y allí, pues, hasta que comíamos nos mandaban mandados. Nos mandaban, por la lechuga al huerto. Pues íbamos, yo casi cada día iba yo a por la lechuga al huerto. En fin, y todo esto. Y los chicos pues jugaban siempre a la pelota en el patio. Y las chicas pues jugamos al corro la patata, a pilla y eso. Y luego pues por la tarde volvíamos. Las chicas nos dedicábamos a coser y a bordar y los chicos pues estudiaban. Y hacíamos festones, hacíamos zurcidos, que aprendí a zurcir, y gracias a esos zurcidos ya es que aprendí a bordar y todo, eso me valió mucho en la vida. Y nada, pues luego por la tarde íbamos a jugar, jugábamos cuando podíamos porque nos mandaban a coger el agua que estaba a la acequia, y entonces pues allí había un chopo en la acequia. Por las tardes también íbamos a por agua otra vez, fresquita. Pues íbamos por la mañana y por la tarde. Y allí había un chopo que allí se ponían los chicos esperando a las chicas, a las mozas que fueran. Y había un agujero en el chopo. Y claro, las que íbamos ante las chiquillas nos escondíamos. Y nada, era un chopo que allí festejaban los chicos y las chicas. ¡Cuánto amor! Sí. Bueno, y es lo que era la vida. Luego por la tarde, pues a las 3 íbamos, y es lo que digo, aprendíamos a coser y todo eso. Cuando salíamos, nuestra madre ya nos tenía preparada la merienda. Vino con azúcar en el pan, nos echaban un chorreón de vino y azúcar. Y qué rico estaba aquello. No, ahora ahí tenemos muchas tonterías, pero antes con un trozo de pan y cebolla estábamos tan contentos todos. Sí. Luego nos mandaban también al campo. Y una vez, mira lo que me pasó. La gente decía que si había una culebra muy grande, muy gorda, que quitaba los tapones de las balsas. Se ve que se metía y quitaban los tapones. Y yo pues pillé un miedo que tenía, dice que tenía pelo y que era muy gorda y cantaba. Se ve que era una culebra, había culebras que cantaban, se ve que.
Y yo tenía un miedo, agarré un miedo, que cuando me mandaban a La Vega, yo decía que yo no quiero ir, sí, tienes que ir. Eso es mentira, eso será, no sé, pero se ve que no es mentira. Se ve que eso era verdad. Había culebras de esas, así. Pues nada, pues me iba con un cangueli que ni pa' qué, pero nunca me encontré nada. O sea, eso. Y vivíamos muy felices. ¿Cómo sería esta canción que pone aquí? ¿Cómo era esta canción? La tarara, no, la chata meringüera, uy, que no es tan fina, trico, como es tan fina, lairón, se pintan los colores, uy, con gasolina, trico, con gasolina, lairón. Una de las épocas más bonitas eran las Navidades. Un momento. ¿Cómo eran las Navidades, abuela? Las Navidades eran preciosas. Mira, mi madre con nueces hacía y azúcar, hacía turrón. Ese es el turrón que teníamos. Y qué contentos estábamos todos. Que ahora con el móvil todos tenemos faena. Así que, bueno, está... Ya. Esto que estoy haciendo hoy me cuesta muchos esfuerzos porque me se traba la lengua. Pero esto va para mis 3 hermanos, para mi padre y para mi madre. Que sé que no ha venido nadie de mi familia, pero sé que ellos están conmigo. ¿Qué serían los pueblos sin esas mujeres que fueron el pilar importantísimo en cada hogar? ¿Cómo era la vida de la mujer en el pueblo, abuela? Pues cómo van a ser. Por la mañana pronto, a buscar agua lo primero, a beberla limpia y fresca, porque soltaban los animales y la ensuciaban. Entonces a coger agua para pisar y beber, que no faltaran todo el día. Luego ya íbamos a casa, preparamos el desayuno, con la vitro, que la veréis aquí, que no teníamos otra. Ahí hacíamos las sopas, hacíamos el huevo frito, y también hacíamos café, que ahí está el molinillo de molerlo, que el café no era café, era cebada y trigo. Íbamos a tostarlo al horno, ya lo molíamos, y con el puchero ese y el fuego que estaba vivo todo el día, íbamos ahí el café en el puchero y ahora con la cafeterica a repartir. Eso eran los desayunos. Sí. Ah, vale. Como me mirabas, creía que me querías decir algo. Bueno, yo ya luego a llevar los chicos a la escuela, ya después del desayuno, que iban ellos solos, porque aquí no es la capital. El mayor lleva al pequeño y tú ya te quedabas en casa tranquila y haces las faenas de casa. Lo primero que teníamos que hacer ya, pues si queríamos fregar, 2 baldes de agua allí calentica, si hacía frío, si no íbamos a la teca. Pues en el uno a fregar y en el otro a aclarar, y la ropa digo lo mismo. Allá está el balde que lavábamos en casa, si hacía frío, y si no íbamos a una fuente que salía el agua caliente, y lavábamos también allí, ya nos traíamos la ropa seca. Y el trabajo de casa, que era también cuidar los animales, los cerdos, gallinas, conejos, hacer la matanza, que se aprovechaba todo del cerdo, que los morcillas, longanitas y de todo, y pasábamos un día muy bien. Aún recuerdo esa imagen de esa mujer al lado del fuego, cosiendo cuando ya todo el mundo estaba dormido. Estaban durmiendo, pues hacer punto, ganchillo, porque este ganchillo no lo hice en casa, lo hacía cuidando las ovejas por el monte. Entonces me llevaban un papel apuntado 2 pasadas, 3, por si acaso llovía para que no se me mojara el libro, que era dejado, lo tenía que cuidar. Así que hacía los trabajos de la casa. Bueno, y ahora que cuento más de que hacía jabón en casa, mostillo, las conservas de la matanza, y así,
Y si sobraba tiempo, pues al huerto, a echar una mano y a, como decía mis compañeras, a buscar la verdura, la fruta. Y ahora cogemos 4 tomates y 2 pepinos y no puedo llegar a casa. Así que ahora ya ha cambiado la cosa. La abuela ya se termina, ya no tiene fuerzas. Bueno, ahora la Enriqueta va a contar cuando la guerra, que es mayor que yo. En aquella cueva estuvimos unos días, pero un día encendieron una luz y nos hicieron salir. Y nos marchamos a Utrillas a las 3 de la mañana, yo con 3 chicas, nos marchamos a Utrillas. De Utrillas tampoco podíamos estar, a escucha, y de escucha a Palomar. Y en Palomar estuvimos 3 meses, que cuando vinimos estaba toda la casa destrozada, no había nada. Y los padres tuvieron que espabilar a ir a los pueblos a que les daran cosas, bueno, a comprarlas. Y nada, ahí aguantamos hasta que pudieron arreglar todo y eso, y no sé qué más contar, porque son tantas cosas que se me olvidan. Con las hermanas que las tuve que llevar. No te mandaron a llevar un corderico porque tu padre se había cogido ganado a medias. Que nos mandaron a un pueblo que habían cogido ovejas a medias y tuvimos que ir andando hasta aquel pueblo y luego venir andando, que resulta que se murió, eran ovejas a medias, se murió una y no, que parió una y pateó el corderico en 2 y nos hizo llevarlo 3 horas de camino. Que luego nos echaron allí la bronca por andar tanto para llevar un medio cordero. Y nada, no sé qué más contar porque contaría tantas cosas, pero se me olvidan. Ahora somos felices, eso. Ahora vivimos bien. Pero claro, no todo era trabajar, no todo era acordarse de esos duros momentos, porque también existían las fiestas. Ese sonido de esa dulzaina por las calles de Las Parras que nos recuerdan a esos maravillosos días que vivíamos entre todas y todos aquí en estas calles. ¿Cómo eran las fiestas de Las Parras, abuela? Pues yo no las he vivido, pero mis padres y mis abuelos me lo han contado. Había varias fiestas que ya se han perdido. Estaba la fiesta de San Antón y la fiesta de Santa Bárbara. San Antón era el patrón de los animales. Se celebraba cada año, era responsable el matrimonio del año anterior y el que se casaba ese año, y eran los responsables de preparar la fiesta, pagarle el sermón al cura, y luego hacían la procesión y al día siguiente pagaba el pueblo y el ayuntamiento pagaba la fiesta. Bueno, después de la misa daban pan bendito y se hacía una procesión acompañada por los gaiteros de Valdeconejos y el sonido de las campanas de fondo. Luego, entre todos los vecinos, preparaban una hoguera en el trinquete en el que asaban patatas y gastaban bromas. Entre las bromas no podía faltar el baile de la zorra, que consistía en llevar humo y brasas al trinquete, al baile. Luego otros vecinos también se divertían intentando manchar a los que iban todos vestiditos de lindo con maderas quemadas. Entonces eso hacía correr a todo el pueblo y las risas que se llevaban. El baile siempre se hacía, en todas las fiestas se hacía en el trinquete. No tenía hora fija, la tenían que acordar con los gaiteros para ver a qué hora se empezaba y eso. Bueno, los gaiteros de Valdeconejos eran 3, Alejandro, Israel y Benedicto. Uno tocaba el acordeón y el saxo, otro el clarinete y otro el tambor en la procesión y en la batería en el baile. Estos gaiteros tuvieron una anécdota, que el pueblo se aprovechó un poco de ellos y ellos del pueblo. Hubo una nevada copiosa en la que se tuvieron que quedar aquí aislados. Intentaron marchar, pero al kilómetro por ahí tuvieron que volver porque no podían llegar a su pueblo. Entonces los acogieron en una casa y a cambio de comida y cama, pues ellos todas las tardes amenizaban con música
Y entonces, hasta que no se fue la nieve, no se pudieron ir. Igual estuvieron 10 o 15 días. Y bueno, pues lo pasaron bien el pueblo y ellos comieron y bebieron gratis también. Y durmieron calenticos. Bueno, a pesar de los días fríos, los vecinos estaban muy unidos por la música y fueron unos días muy majos. Luego el baile empezaba después de comer hasta el anochecer, cuando ya se iban a cenar para coger fuerzas, y empezaba otra vez el baile por la noche hasta la madrugada. Los bailes populares eran la raspa, el pasatrés, pasodobles, boleros. Las mozas se sentaban en unas sillas esperando a que fuera el mozo a sacarlas a bailar. Si no era de su agrado, o salían corriendo o se escondían detrás de otras para que no les sacaran a bailar. Cosa que hoy en día también se hacía hace unos días, ahora ya no se baila así. Bueno, los mozos del pueblo también se cogían por los hombros como venían forasteros y no querían que se llevaran a sus chicas, hacían unos corros, metían al forastero entre medio y a empujones lo echaban del baile, siempre de forma que no les hiciera daño. Luego, a terminar el baile, pues hacían la ronda, cantaban jotas a la ventana de las chicas, de las mozas que les gustaban. Y eso, hasta que ya se cansaban y ya se iban a dormir. Al día siguiente se celebraba el Día de la Abuela. Después del baile se daba pan, nueces y vino. El pan podían comer todo lo que quisieran. El vino lo tenían que beber en bota, el que no supiera beber en bota no bebía vino. Y las nueces las cogían en un canasto, solamente podían coger 2 puñados de nueces cada persona. Lo que le cupiera en la mano, pero dos puñados solo. Luego por la mañana se hacía una ronda, los hombres casados, que consistía en ir con una burra adornada con flores, con sus alforjas y todo. Iban dos personas subidas en la burra, otros iban disfrazados y algún pillito que había por allí. Bueno, pues iban de puerta en puerta pidiendo tortas y vino. Mientras que los que pedían las tortas y vino, estaba el dueño de la casa y dándoles, otros por detrás se metían a la cocina a ver qué pillaban para comérselo luego. Otros iban disfrazados. Bueno, cuando ya habían recogido todo, se iban a un corral adecentado o una cantina, y allí solamente podían ir los hombres casados. Por las tardes, después del trabajo, se juntaban a comerse lo que habían recogido. Hasta que se acababa, cada tarde hasta que se acababa, y se juntaban hasta que se terminaba todo. Esta fiesta dejó de celebrarse hace 60 años, por eso yo casi no la he vivido ni la he oído. Bueno, se dejó de celebrar al no haber matrimonios en el pueblo. La tradición de la hoguera pasó a los niños, entonces ya se asaban longanizas y palomitas de maíz. Pero esta tradición también se terminó porque no había niños, no nacían niños. Entonces en 1974 dejó de hacerse. Luego estaba la fiesta de Santa Bárbara, que era la patrona de los mineros y de las tormentas. En estas fiestas eran de mujeres, y eran 2 las mozas entrantes y 2 las salientes, siempre elegidas por edad, que eran de unos 14 o 15 años aproximadamente. Ellas pagaban el pan bendito, las que hacían las fiestas, y lo que sobraba se lo entregaban al ayuntamiento en agradecimiento. Las mozas responsables tenían que empezar el baile. Cogían a un hermano o a una persona de confianza para empezar el baile. También en la calle los mozos hacían torres humanas. Ellos se divertían de una manera, las mozas se divertían de otra. Luego estaban las distintas fiestas de verano. Tengo chuleta. Luego había fiestas de invierno. Estas eran las de invierno. Y luego estaban las de verano. Que las de verano eran amenizadas, eran para Santa Margarita y San Roque. Eran amenizadas también por los gaiteros, o bien de Valdeconejos o de Montalbán. O también había 2 músicos en el pueblo, Juan Miguel Gurrián y Paulino Jimeno, que estos eran los que se encargaban después cada domingo de preparar las fiestas y la fiesta del baile de los domingos. Y luego había otras fiestas que eran carnavales, la Manta en mayo y la romería de la Ermita de Marte.
La manta consistía en que el mozo que se casaba ese año tenía que invitar a los mozos. Si no lo invitaba a un aperitivo, lo que fuera, pues todos los mozos iban a su puerta por la noche a hacerle una cencerrada, a meter ruidos para que la gente se enterara que no había invitado a nadie, que era un tacaño. Bueno, el mayo es que se iban los mozos también el día de antes del domingo de resurrección a cortar a las zules un chopo y lo plantaban en medio de la plaza. Esa noche, después de plantar el chopo en medio de la plaza, a las amadas, a las mozas que les gustaba, les hacían una enramada en los balcones, les metían galletas y caramelos. Eso cuando se levantaban las mozas era sorpresa. Y luego, pues, la romería de la ermita de Martín del Río, eso iban a pedir lluvia, porque para que el campo siguiera dando sus frutos, y eso hacían la misa, comida, juegos, y pues nada, pasaban un día en comunidad muy bien. Y así eran las fiestas tradicionales de Las Parras, llenas de música, de bailes, de juegos, y bueno, luego había un día, que esto me he enterado después, que era el domingo de Pascua, o el día de la Purisma. Ese día era como el día de Santa Agueda ahora, mandaban las mujeres. Entonces los hombres se ponían alrededor del trinquete y las mujeres en el medio a bailar ellas. Y si alguno quería bailar con ellas, le cucaba el ojo y entonces sabían ellas que podían, porque eran las mujeres las que sacaban a los hombres. Así que esta es otra anécdota y colorín colorado. Bueno, por suerte en agosto se han recuperado las fiestas de San Roque y también el Festival de Folclore Vivo, que este año se celebrará la 6ª edición, durante los días 17, 18 y 19 de octubre. Esto depende mucho de las subvenciones, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Utrillas, el Gobierno de Aragón y la comarca. Este año no nos dan las ayudas que esperábamos, pero queremos agradecer a todas estas entidades estas ayudas y estamos contentos y felices de poder reunirnos en estas fiestas. Y por supuesto, os esperamos a todos para el festival del 17, 18 y 19 de octubre de este año. Muchas gracias a todos. Este libro tiene muchas hojas en blanco, y no está en blanco porque no tenga importancia, están en blanco porque tienen mucho más que contarnos. Hoy abrimos aquí en Las Parras de Martín una biblioteca humana, un proyecto que estamos llevando, que vamos a llevar a Europa. La juventud de la comarca va a sacar este proyecto fuera de las fronteras, así que vamos a ver lo que sale. Queríamos agradecer en primer lugar a las autoridades que nos acompañan hoy, a Carlos Pardo, consejero de Juventud de Comarca, María José Alonso, consejera de Servicios Sociales de Comarca, a Bea Redón, diputada de Bienestar Social de la Diputación, a representantes de Acompañando, ¿dónde estás? Ahí, por allá estamos. Mariluz, que te iba a llamar Maripaz, Mariluz, de la Federación de Barrios de Teruel. Cómo no, agradecer a los jóvenes que han venido acompañándonos durante todo este proceso, porque lo que habéis visto aquí lleva un trabajo detrás que hemos estado haciendo durante el verano, acompañando Cuencas Mineras por haber hecho posible la entrada a ellos, y a las verdaderas protagonistas, que vamos a pedir un fuerte aplauso, que lo han pasado, yo sé que han pasado muchos nervios, llevan una semana muy dura, que son aquí... Sí, que son aquí las protagonistas, así que un aplauso. Y queremos llamar a Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas, para que venga a daros unas palabras, al que vamos a agradecerle también una cosa que va a pasar luego, ¿vale? Que luego vamos a ir a un picoteo que le queremos agradecer al Ayuntamiento de la comarca, y os dejo con el alcalde de Utrillas. Buenos días, Las Parras, muy buenas a todos. Cuánto conocimiento, historia, vivencias hay en esta mesa. Sí, tendríamos para 6 horas.
Agradecer a Antonio, a la comarca y a los que habéis hecho, sobre todo a los jóvenes que habéis hecho posible hoy este primer encuentro, que la importancia de lo que se ha hecho hoy, todos conocemos historias que nos han contado nuestros mayores, todos sabemos de dónde venimos, pero la importancia de hoy es que se mantiene la memoria viva de las Parras, directamente de las personas que estáis aquí, que las habéis vivido en este lugar, en estas calles, y nos las habéis transmitido hoy de boca en boca. Esto es importante para que estos jóvenes que están aquí, que han grabado, que han recogido toda esta información, sepan transmitirla y mantengan la memoria de las Parras en un futuro. Porque un pueblo nunca muere mientras exista personas que transmiten lo que fuimos. Y para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y hoy aquí hemos aprendido muchas cosas de dónde venimos. Yo he aprendido que hay culebras que gritan y que cantan, que no lo sabía, que los jóvenes, para evitar que se lleven a las mozas, les hacen un rondo. Esto se sigue practicando en otra versión, eso lo confirmo, y muchas historias que ahora